Que el Todopoderoso te colme de sabiduría y de inteligencia, te permita ser un espléndido, excelente mayordomo, buen administrador de todo lo que Dios ha puesto en tu mano y que puedas prosperar ampliamente bajo la guía del Todopoderoso. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Que Dios bendiga su santa, preciosa y maravillosa palabra en esta mañana. Bueno, esta palabra da a continuidad a lo que hemos venido hablando desde el capítulo 8 de la ofrenda para los santos, pero la pregunta que ahora surge es: ¿para qué crees que Dios te prospera? ¿Para qué crees que Dios te bendice? ¿Para qué crees que Dios te da una semilla? Ahí está el punto, mi amado. Dios da semilla al que siembra. No se la va a dar al que no siembra. Yo te propuse en el audio anterior el paralelismo entre dos campesinos, el uno dispuesto a sembrar esforzado, regando su semilla, sembrando, y el otro aplazando el tiempo de esparcir semilla, como quien olvida que cada cosa tiene su tiempo, que el tiempo de sembrar no es el mismo tiempo de cosechar. Óyelo bien. Y Pablo aquí le está diciendo a la iglesia en general: Dios da semilla al que está dispuesto a sembrar. ¿Sabe? Todos queremos cosechar, pero no todos estamos interesados realmente en sembrar, en esparcir la semilla. Bueno, somos como el primer estado de la creación donde Adán no tenía que sembrar. Pero por causa del pecado a Adán le tocó a la tierra sembrar. Óyelo bien. Pero ¿para qué Dios te da semillas si no tienes ninguna intención de sembrar? No, la semilla no es para que la contemples. La semilla no es para que la embodegues y digas: yo tengo suficiente, abundante semilla. La semilla es para sembrarla. Y la palabra dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Si yo esparzo la semilla, si yo siembro la semilla, si lo que Dios ha depositado en mí, yo lo dinamizo. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. Pablo dijo que Jesús había dicho estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir. Hay mayor bendición en el que da que en el que recibe. El que recibe siempre va a tener necesidades. El que da, óyelo bien,
El que da siempre va a sobreabundar. En la medida en que da, recibe. Esto lo interpretó Francisco de Asís así cuando Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Francisco de Asís lo interpretó dando. Es como Dios me da. Dando es como recibo. Dios conoce el corazón generoso. Dios sabe que lo que coloque en ese corazón generoso no solamente es para dar, bueno, sí, no solamente es perdón, para disfrutar de manera personal. Tengo que decírtelo. Dios sabe que lo que coloque en mi mano es para el disfrute personal, el disfrute familiar, para compartir con mi familia, pero Dios sabe que en la medida en que la iglesia hay una necesidad o que yo vea que hay un hermano que está en dificultades, de lo que Dios me ha dado, de eso voy a participar a ese hermano. Entonces Dios conoce nuestros corazones y pregunta a usted, ¿y Dios por qué no me da a mí así? Bueno, mi amado, posiblemente Dios sabe que te cueste dar. Posiblemente Dios sabe que cuando Él te haga sobreabundar, tu corazón se va a dañar. Yo te lo he dicho una y otra vez, no le pido riquezas a Dios. No quiero ser rico, no es mi anhelo. Me da miedo ser rico. Pero si Dios cambia mi corazón, Él puede darme riquezas. Mientras mi corazón sea el mismo que tengo hoy, Dios debe darme simplemente, pienso yo, lo suficiente, lo necesario para sostener mi familia y para sostener mi ministerio y poder ayudar a otros hermanos según sus necesidades. Óigalo bien. No sé si está comprendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra. Óigalo bien. Que dice que en la medida en que yo siembre, que en la medida en que yo dé a la gente que tiene necesidades, es como Dios me da pan. Dice, y el que siembra, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá. Esto es, dará lo necesario y multiplicará. Esto es, agregará a esa provisión. Dice, aumentará. Sí, hará que eso aumente. Yo no sé si estás entendiendo. Yo no sé si recuerdas la historia de la viuda de Sarepta. No era una judía, era una mujer de Sidón. ¿Sabe el milagro? El milagro de la viuda de Sarepta tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Amasaría ese puñado de harina y sería la última comida para su hijo, ni siquiera para ella. Y después de eso simplemente aguardarían la muerte. Pero cuando la viuda de Sarepta escuchó la voz de Dios a través del profeta Elías, Elías le pidió de comer. Esta mujer se lo quiso negar por una cuestión lógica, pero ella escuchó la palabra, obedeció a la palabra del profeta, era su última comida. Y el profeta le dijo, prepara y dame. Ella preparó y le dio. ¿Saben? Mientras había gente muriéndose de hambre, mientras había escasez en Israel, durante los 3 años y medio de sequía y hambruna en toda la tierra, esta mujer, dice la Biblia, no le escaseó el vino ni le escaseó la harina. ¿Y sabes por qué? Porque ella fue sensible a la voz de Dios. Porque abrió su corazón a la generosidad. Porque estuvo dispuesta a sembrar. Porque estuvo dispuesta a dar, porque estuvo dispuesta a sacrificar aún lo que le quedaba para comer. Oh, yo no sé si estás entendiendo. Ahora te propongo un paralelismo. Compárate tú con la viuda de Sarepta. Me comparo yo con la viuda de Sarepta. Y al compararte,
¿Entiendes por qué el milagro no se da en ti? ¿Comprendes por qué solamente tienes lo necesario y muchas veces te falta? A esta le faltaba. No tenía suficiente. Pero cuando abrió su corazón, no su mente, cuando abrió su corazón y desde su corazón escuchó la voz de Dios y fue sensible a la necesidad del siervo de Dios, entonces las circunstancias de su vida cambiaron de cabo a rabo. Óyelo bien. Pablo dice, de esta manera es que Dios enriquece, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Óigalo bien, para que no tengas escasez, para que no tengas mentalmente que estar limitado, para que no tengas que decir a tu hijo, no comas eso ahora porque es lo único que hay. Hay que aprender a dar. Hay que aprender a ser generosos. Y te repito, la palabra generosidad está coligada, está íntimamente ligada. Se puede redefinir como sacrificar, estar dispuesto a dar más allá de lo que yo tengo, de mis posibilidades. Esto es sacrificar, y en la medida en que tú eres generoso, en la medida en que tú sacrificas, como la viuda de Sarepta, que sacrificó lo único que tenía para compartirlo con el profeta Elías, en esa medida Dios te enriquece. Óyelo bien. Aquí no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando materialmente. Dios te hace sobreabundar. Pero cuando tú eres de los que despojas, de los que no estás dispuesto a dar, simplemente a recibir, y recibiendo despojas, entonces siempre vas a tener necesidades, tal como Jesús lo dijo, pobres tendréis siempre con vosotros. Y la palabra pobre en la Biblia no es el nivel de pobreza suyo y lo mío y la mía. No, la palabra pobre en la Biblia es igual a miserable, a alguien que vive en la miseria. Sí. Y mira lo que dijo el proverbista, mira lo que dijo el salmista. Joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que viva en la miseria, ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces estamos en escasez. Y el creyente vive como mendigo siendo creyente por la dureza de su corazón. Porque tiene un corazón endurecido. Por eso Pablo dice, ustedes no tienen necesidad. Se lo dice a la iglesia de Corinto, es una iglesia rica, pero quieren añadir a su riqueza. Miren esta palabra, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Esto es, gracias Padre Celestial, por el hermano Juan, por el hermano Santiago, por la hermana María, por el hermano Carlos, por el hermano Stewart, por el hermano como te llames. Sí, que la gente agradezca tu fe a Dios, que la gente agradezca tu generosidad a Dios. Porque el que recibe siendo creyente solamente va a glorificar a Dios, pero también va a elevar acciones de gracias a Dios por la bondad, por la generosidad que Dios ha expresado para su vida a través de ti. Y cuando él dice gracias a Dios porque pusiste esto en el corazón del hermano, ¿sabes qué sucede en los cielos? Los cielos se afectan. Los cielos tiemblan y sus ventanas tienen que abrirse. Y al abrirse las ventanas de los cielos, Dios va a añadir a tu vida para que siga siendo ese instrumento útil en las manos del Altísimo. Óyelo bien. Entonces,
Pablo dice que si nosotros obedecemos, que si damos generosamente, mire esta palabra, la gente va a glorificar a Dios. ¿Pero por qué? Porque en mis acciones, en esas acciones tuyas generosas, vas a demostrar, vas a testificar de que realmente el Evangelio de Cristo ha echado raíces profundas en tu corazón, en mi corazón. Esto no es que no peques, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Pero todos estamos llamados a ser expresión del Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si realmente él era el Cristo, le dijo a Juan, Juan, aquí hay milagros. Contempla los milagros. Lo estoy interpretando. Hay muchos milagros, pero el mayor milagro Jesús lo dejó para lo último. Jesús le mandó a decir, dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. El mayor milagro es la sensibilidad del evangelio para con los pobres. El cielo está abierto para aquellos que quieran ser sensibles al ministerio de Cristo. Sí, Jesús no recogió ofrenda en el monte, en el sermón del monte, para darle de comer a la gente. ¿Sabe que Jesús delegó esa labor a sus discípulos? ¿Sabe que le dijo? Denle de comer ustedes. Si tú eres discípulo de Jesús, estás llamado a hacer ese milagro andante. Y eso, de eso es que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Ustedes son el instrumento de Dios del mayor milagro. La iglesia se está empobreciendo, pero ustedes la pueden nutrir. La iglesia se está cayendo, pero ustedes la pueden levantar. La iglesia está con hambre. Ustedes pueden mitigar el hambre de la iglesia. Ustedes pueden hacer esa obra milagrosa en cada uno de los hermanos. Desde la generosidad de los corazones de ustedes, Dios puede operar. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana. Óigalo bien. Qué tremendo. Pero Pablo deja claro que no todo mundo tiene el don de dar. Lo dice así: gracias a Dios por su don inefable. El que es generoso, el que está dispuesto a sacrificar por los demás, ese realmente ha echado raíces el Evangelio de Cristo en su corazón. Y es un don de Dios en su vida. Muchos quieren dones. Don de hablar en lenguas. Don de interpretar las lenguas. Don de obrar sanidades. Don de milagros y resucitar muertos. Pero pocos piden el don de tener un corazón generoso y sensible para con los más necesitados de la iglesia. Óigalo bien. Qué bueno que pudieras decirle a Dios en esta mañana: Señor, dame para dar. Y dándote Dios, puedas realmente dar. Pero muchos hoy quieren recibir y no quieren dar. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.